Radio Educación. Desde la Ciudad de México. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. En constante proceso de transformación. Lo social nos condiciona. La emoción nos mueve. Y nuestra percepción crea la realidad. ¿Qué odio nos empobrece? ¿Qué prejuicio alimenta lo que odiamos? Mardonio Carballo. Dejemos de ser espectadores. Tomemos responsabilidad. Paisaje interno. Paisaje interno. Lucy Adams, del portal de noticias de la BBC, describe en estos términos su experiencia con el SARS-CoV-2. Tengo 44 años y en mi mente soy periodista, madre, esposa, ciclista, alpinista, nadadora y aventurera, exactamente tal y como lo era hace 16 meses. Pero mi cuerpo se parece más a alguien que tiene el doble de mi edad. La mayoría de los días me despierto con dolor y me acuesto con dolor. Tengo vértigo, migrañas y visión borrosa. Para mí todo comenzó en marzo de 2020, cuando contraje COVID-19. El SARS-CoV-2 puede atacar casi cualquier órgano del cuerpo con consecuencias devastadoras. Harlan Krumholtz, cardiólogo de la Universidad de Yale. Radio Educación transmite a través de sus frecuencias 1060 de amplitud modulada, 96.5 de frecuencia modulada y www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros números de contacto: vía telefónica 55 41 55 1060. Vía WhatsApp 55 12 33 29 15. Paisaje interno para el mundo. Usted que nos sintoniza, ¿sabía que una parte de quienes tuvieron COVID-19 presenta síntomas que se prolongan a lo largo del tiempo? Le invitamos a ser parte de esta emisión grabada de Somos Paisaje Interno, en la cual la música juega un papel esencial. Las canciones nos persiguen, van lado a lado contando nuestra historia. La mayoría de las personas que tiene COVID-19 se recupera por completo en unas cuantas semanas, pero aún aquellos que han tenido versiones leves de la enfermedad siguen presentando síntomas después de su recuperación inicial. Algunas de estas personas se describen a sí mismas como personas con COVID-19 persistente, y las afecciones se denominan como COVID-19 prolongado. En general, son efectos que persisten por más de 4 semanas luego del diagnóstico de la enfermedad. Los adultos mayores y las personas con muchas afecciones médicas graves son los que más presentan síntomas persistentes, pero incluso los jóvenes o las personas sanas pueden sentirse mal durante varias semanas o meses luego de la infección. Todavía no se sabe mucho acerca de cómo la COVID-19 afectará a las personas a lo largo del tiempo, y aunque las investigaciones están en curso, las revisiones post-COVID son la clave para controlar secuelas y síntomas persistentes. Las manifestaciones clínicas de esta infección: tos, estornudo y dificultad en la respiración, dolor articular y de garganta y por si acaso fiebre, solo en el 90% de los casos. Al examen de sangre se registra leucopenia. Si no lo sabías, estamos frente a una pandemia. Te puedes contagiar y de 2 a 14 días no presente los síntomas todavía. Si sientes algunos de ellos, no te hagas ser fuerte, porque en complicaciones puedes verte como una neumonía puede cogerte. Te cuesta respirar y luego hasta producirte la muerte. Hay quienes son más propensos a contagiarse. Por su condición, su afección pueden agravarse. Inmunodeprimidos, adultos mayores o personas con Tema: rap del coronavirus. Interpreta Rap Medicina.
República Dominicana, febrero 2020. Necesaria una revisión médica si padeciste COVID. Somos Paisaje Interno en Radio Educación para el Mundo. Nuestro invitado es el doctor Gilberto Felipe Vázquez de Anda, especialista en medicina crítica, socio titular de la Academia Nacional de Medicina de México en el área de medicina crítica y profesor investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Buenas tardes, muchas gracias por esta amable invitación para participar en su programa y platicar de este tema tan importante para su audiencia como lo es el síndrome post-COVID. Doctor, ¿por qué es necesaria una revisión médica si se tuvo COVID? Lo que hemos observado con el comportamiento de esta enfermedad y a lo largo de estos 2 años que hemos padecido de la pandemia, pues al ser una enfermedad nueva propiamente, condicionada por un agente biológico como es el virus del SARS-CoV-2, que es el nombre que se le da al virus, y su enfermedad que es la COVID-19, todavía tenemos una gama de situaciones de la enfermedad que no se conocen del todo y que se empiezan a describir principalmente por los pacientes que lo han padecido en la literatura médica, como es del síndrome post-COVID. La visita al médico tiene que hacerse porque la mayoría de las veces por intuición misma de los pacientes, porque después de que han padecido COVID, algo no está bien con su salud. Y es ahí cuando empiezan a tener esta duda de que si fue condicionado o no por el COVID, o de que si sus síntomas merecen ser evaluados por un médico para determinar si es que la enfermedad post-COVID o no. Por eso en todos los casos, si una persona padeció COVID y algo no está bien con su salud, sí conviene acudir con su médico para que le haga una evaluación y determinar o identificar si hay o no síntomas de los diferentes que han reportado en la literatura con respecto a una secuela de COVID. Es variado y la verdad es que sí se tiene un buen número de pacientes con síntomas después del COVID y que sí pueden adjudicarse a este término. También es importante decir que no todos los pacientes que tuvieron COVID o todas las personas que tuvieron COVID, depende del grado de severidad que haya cursado con el COVID. No es lo mismo el que estuvo asintomático y tiene síntomas de una enfermedad nueva en su salud, en su cuerpo, aquel que estuvo en terapia intensiva muy grave, con aparatos de sostén de vida y que sobrevivió al evento y tiene otro tipo de secuelas. Entonces, desde el asintomático hasta el muy grave, sí hay un abanico de síndromes o de enfermedades que pueden ser considerados dentro de este nuevo término de síndrome post-COVID. Doctor, tenemos entendido que la recomendación es que aún las personas asintomáticas o que hayan presentado síntomas leves acudan a revisión. ¿Es correcto? Sí, correcto. Es importante porque la enfermedad ha condicionado síntomas en toda la gama de presentación. Es decir, los asintomáticos ni siquiera se enteraron de que tuvieron COVID, pero tienen síntomas nuevos de una enfermedad que no tenían previos a COVID. Por eso es importante que acudan con su médico de cabecera o una consulta de médico general, no tiene que ser con un especialista, para que manifieste cuáles son estos síntomas nuevos y el médico tenga la oportunidad de identificar síntomas post-COVID. Ese es por un lado. Por el otro, recuerde que el COVID se asoció mucho a comorbilidades como era obesidad, hipertensión, diabetes, principalmente, aunque también en pacientes que tenían inmunodepresión por alguna causa, que ya estaban tomando algún medicamento crónico para una enfermedad diferente a las que ya mencioné. Y entonces, cuando padecen COVID con estas comorbilidades, nuevamente se desencadenan otras manifestaciones que aunadas a su patología primaria como si fuera diabetes, entonces pueden condicionar malestares que el paciente no sabe que son condicionadas después de haber padecido COVID.
Doctor, hoy se habla de más de 100 síntomas reportados por pacientes que tuvieron COVID, así como de una gran cantidad de portadores de COVID a largo plazo. Y hay también quienes señalan que esto nos está presentando una segunda crisis de salud. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es su perspectiva? Bueno, todavía estamos en periodo de pandemia, sí, en un franco descenso de presentación de casos y de casos graves y de mortalidad por algunos factores que tal vez, o sea, que ya todo el mundo sabe, las vacunas vinieron a contribuir con mucho a detener la presentación grave y el número de muertos por esta enfermedad. Pero por otro lado, estos pacientes o todos los pacientes que desarrollaron COVID pueden desarrollar o lo pudieron haber desarrollado en cualquier órgano o sistema del cuerpo. De ahí la gran variedad de síntomas tan diversos que puede tener el síndrome. Por el otro lado, el COVID a largo plazo se da en una proporción afortunadamente no tan elevada de pacientes, pero que sí se presenta. Una nueva crisis como la que hemos tenido en estos 2 años no se va a presentar de esa manera, pero sí va a denotar que se va a requerir una acuciosidad diagnóstica en un gran número de pacientes, porque si bien la enfermedad en pandemia produjo esta crisis en pacientes graves y que requirieron hospitalización y terapias intensivas, ahora nos vamos a enfrentar a la combinación de enfermedades crónicas degenerativas como ya las teníamos, como son obesidad, diabetes, hipertensión, aunado a las secuelas que pudieron haber desarrollado por un COVID moderado, severo o crítico, y a enfermedades nuevas en los pacientes que si bien no tenían enfermedades crónicas, tuvieron COVID y empezaron a desarrollar síntomas en alguna parte u órgano del cuerpo que representa ahora una nueva exposición o enfermedad. Todo ello en conjunto aumenta el número o la demanda de los servicios de salud. No sé si va a ser a un nivel de crisis, pero que sí va a requerir una planeación o una estrategia para identificar el síndrome, encauzarlo cuando sea necesario con un especialista o con personal paramédico o profesionales, no solamente paramédicos, sino profesionales de la salud, como son terapeutas físicos, terapeutas ocupacionales, inhaloterapeutas en un momento dado que nos pueden ayudar con la rehabilitación pulmonar, etcétera. Un trabajo multidisciplinario. Pero en principio, el inicio o la identificación de los problemas post-COVID van a radicar en el personal de salud que se dedica a la atención primaria y a los médicos generales o familiares, en su caso, que van a estar recibiendo a esta población o a estas personas con estos síntomas nuevos. Doctor, si me lo permite, antes de entrar a hablar de los síntomas, preguntarle cuáles son los factores biológicos que explican los daños diferenciados producto del COVID entre un ser humano y otro. Porque hay personas que han sido asintomáticas, otras que presentan síntomas relativamente leves y también están los que han resultado devastados por la enfermedad. ¿Cómo explica la medicina esto? Bueno, eso ha sido un camino un poco más lento, más acucioso, con respecto a eso que me comenta. Y sí, pues esa fue de las principales preguntas y preocupaciones que nos ocupó al personal de salud. ¿Cómo es que se daba esta diferenciación natural entre asintomáticos? Prácticamente ni supieron que tuvieron la enfermedad, con aquellos que tuvieron la enfermedad grave y crítica, que como usted lo menciona, pues para muchos fue devastador. En estos 2 años, y que dicho sea de paso, esta enfermedad por COVID pues ha generado en 2 años el mayor número de comunicaciones médicas, es decir, en comunicaciones en revistas, en todos los medios de difusión de la ciencia, son con respecto a esta enfermedad. Y es por eso que ahora, a 2 años, sabemos mucho de esta enfermedad y, bueno, a pesar de que tenemos mucho conocimiento de ella, aún tenemos preguntas por contestar. Lo primero que encontramos de esta diferenciación desde asintomáticos a enfermedad muy grave, primero fue las enfermedades concomitantes. Todo parece indicar que los pacientes que tenían enfermedades crónicas
como ya las mencionamos, obesidad, diabetes, hipertensión, tienen un substrato, subyace una enfermedad inflamatoria crónica. Por un lado, por otro, su condición de respuesta individual al virus es lo que condicionaba esta respuesta. Es evidente que los pacientes con diabetes, hipertensión, pues sí tenían una presentación mucho más severa en frecuencia que pacientes que no tuvieran hipertensión, diabetes ni obesidad. Entonces, de ahí sí parte esta diferencia. Si eran asintomáticos, aún teniendo factores de comorbilidad y enfermedad crítica, pues empezó a tener un poquito más, en fechas recientes, más información con respecto a marcadores genéticos, ya algo muy propiamente de las personas que les permitían ser más resistentes a desarrollar la enfermedad, como en el caso de los asintomáticos, o muy lábiles por sus condiciones de respuesta a la infección para los casos graves y críticos. Todavía se están desarrollando esta información de quiénes son los que pueden estar siendo vulnerables a desarrollar una enfermedad grave. Cuando aparecieron las vacunas, hay todavía también un campo muy interesante de investigación. ¿Por qué las vacunas y de qué modo protegen a los pacientes de la enfermedad grave y de la muerte? Y eso es muy interesante. Y definitivamente sí tiene que ver con su respuesta inmunológica. De ahí entonces que hasta donde sabemos, todavía se presenta los pacientes asintomáticos, que no sabemos exactamente cuáles son las condiciones que le permiten a esta persona no desarrollar la enfermedad. Tenemos las vacunas que no evitan la infección, pero que sí genera que los pacientes desarrollen una enfermedad leve. Y eso también es muy interesante. ¿En qué sentido la vacuna bloquea los canales o las vías que van a producir una enfermedad grave o crítica? Eso sí fue evidente ahora en la ola de Omicron, que fue la de mayor número de casos, pero la mayoría cursó con enfermedad leve porque la mayoría estaba vacunado. Nos tocó, fuimos testigos porque nos tocó ver pacientes que si no se vacunaron, la enfermedad tenía un comportamiento muy similar a las otras variedades de COVID, de SARS-CoV-2. Entonces sí existe este mecanismo inmunológico que diferencia quién puede cursar con una enfermedad leve y quién una enfermedad severa. Todavía está en camino esa respuesta. Se sigue investigando, pero ya en un tiempo, esperemos corto, podemos tener todavía mayor certeza de quién está en riesgo o es una persona vulnerable, aparte de las ya mencionadas, que puede desarrollar una enfermedad grave. Doctor, si le parece, entremos a la parte de los síntomas post-COVID. ¿Cómo nos propone abordarlo? ¿Vamos viendo órgano por órgano afectado o a partir del tipo de enfermedad que se padeció, si esta fue moderada, severa o crítica en el caso de haber tenido COVID? Muchas gracias por esta introducción, porque una de las propuestas es que lo veamos de acuerdo a la presentación de COVID en las personas. Quienes nos escuchan, si de alguna manera no supieron que tuvieron COVID o tuvieron COVID pero no tuvieron síntomas y salió como un resultado positivo de laboratorio, entonces son personas que fueron las asintomáticas. O si alguno de los escuchas estuvo en una enfermedad crítica y estuvo en terapia intensiva con ventilación mecánica y sobrevivió, pues es otra persona distinta. Abordarlos por síntomas, como ya lo mencionó, son múltiples. Y entonces, pues sería un poquito complicado para diferenciar en la audiencia quiénes pudieran tener unos u otros o qué tan preocupantes podrían ser para la audiencia tenerlos. Y como ya mencionamos, lo recomendable es que acudan al médico, entonces los podemos catalogar de acuerdo a cómo fue la presentación de COVID en las personas y qué síntomas tienen. Yo prefiero ponerlo de acuerdo a ese esquema, desde los asintomáticos hasta los que estuvieron en terapia intensiva, porque tienen comportamientos diferentes de síndromes y podemos englobarlos de una manera más fácil de comprender para la audiencia en general. Pues si le parece, iniciemos por los asintomáticos. Exacto. Lo que se ha visto de las personas asintomáticas y que descubrieron que tuvieron COVID porque, bueno, en sus casas, en sus familias o en su ambiente de trabajo
o en su círculo social hubo quienes cercanos a ellos tuvieron COVID y que después de una prueba pudieron haber salido positivos. La característica en este grupo de asintomáticos es la aparición de síntomas que no tenían antes de la pandemia. Fatiga, pues es una dificultad de concentrarse, enfermedades como nuevas enfermedades o síntomas cardiovasculares, palpitaciones, dolores torácicos que no presentaban y que constituyen una verdadera preocupación para sus actividades diarias o que van presentando síntomas conforme va siendo repetitivos, como estos que menciono, palpitaciones, dolor torácico, tos ya tardía, aunque no tuvieron cuando tuvieron la enfermedad, pero pueden desarrollar síntomas un poco más crónicos como de tos o enfermedades inmunológicas nuevas, como pudiéramos comentar enfermedades de artritis reumatoide, lupus en un momento dado, o síntomas parecidos a ellos que pudieron haber sido disparados por el virus o que ya tenían predisposición a esas enfermedades inflamatorias y al tener la enfermedad, aunque hayan sido asintomáticos, fue suficiente para haber disparado estas enfermedades inflamatorias. ¿Cómo saberlo? Si alguno de los que nos escucha fue un paciente asintomático o tuvo a su alrededor pacientes con COVID y fue de los que no desarrollaron COVID, entonces, y tienen síntomas nuevos en su vida cotidiana, pues son los que tienen que ir al médico para que estos médicos identifiquen si corresponden o no a síntomas por COVID. El segundo grupo es un grupo ya declarado con una enfermedad COVID leve, es decir, que tuvo síntomas leves que fueron vistas por médicos y tuvieron pruebas positivas. Estos pacientes fue muy característico la enfermedad leve, esto es, pacientes que tuvieron tos, síntomas respiratorios como congestión nasal, escurrimiento nasal, dolor de la garganta, fatiga, dolores musculares y articulares, pero que su oxigenación nunca cayó del 90%, ¿no? Es decir, este dispositivo que en la mayoría de los pacientes con COVID se contó con él, que era el oxímetro de pulso, que nos marcaba la saturación arterial y el latido cardíaco, esta saturación arterial nunca fue menor de 90% y que desarrollaron síntomas, o que si bajaron un poquito más allá de 90, pero que no requirieron de oxigenoterapia. Este grupo de pacientes se ha observado que han desarrollado una gama diversa de síntomas. Podríamos decir, incluso por olas, fue muy evidente que durante la primera y segunda olas, las alteraciones del olfato y del gusto fueron muy comunes. Estos pacientes perdieron el olfato, perdieron la sensibilidad del gusto y hasta la fecha hay pacientes que tienen problemas para recuperar del todo como era antes de COVID estos síntomas. Estos pacientes también desarrollaron fatiga crónica, desarrollaron también lo que es tos crónica por algunas semanas, o a algunos todavía les queda alguna tosecilla, que de alguna manera no quedaron completamente restablecidos al haber terminado la enfermedad por COVID leve y que siguen teniendo o presentando síntomas. Estos pacientes también pueden llegar a desarrollar enfermedades o pudieron haber desarrollado enfermedades musculares o cardiovasculares, como dolor torácico o inflamación del músculo cardíaco, miocarditis o pericarditis. Afortunadamente, en este grupo de pacientes no es tan común la presentación de estos eventos. Predomina más la fatiga crónica, que la llegamos a observar en 1 de cada 3 pacientes con síntomas en un momento dado leves, y lo que es también la dificultad para concentrarse en el trabajo o en sus actividades, que se dio en 1 de cada 5. De estos enfermos con enfermedad leve, la duración de los síntomas de olfato y gusto, así como de fatiga y dificultad para concentrarse, tienen duración variable. Hay pacientes que todavía, como les comento, después de 1 año todavía continúan, o después de 1 año y medio continúan con síntomas
de dificultad para reconocer olores o tienen olores que les causan desagrado, que son potencializados. El gusto, a diferencia del olfato, se recuperó con un poquito con mayor rapidez y quedaron menos problemas por esta causa. La fatiga se refiere de 3 a 5 semanas después de haber desaparecido los síntomas respiratorios del COVID, aunque hay pacientes que todavía después de este tiempo llegan a referir estas, podríamos llamarles oleadas o crisis de fatiga, y que es una fatiga que dice los pacientes muy incómoda, no les permite realmente hacer sus actividades normales. Y con respecto a la falta de concentración, sí ha sido característico esta dificultad para volver a sus actividades normales. No se pueden concentrar, no pueden hacer operaciones en un momento dado cotidianas, sumas, restas, resolver conflictos, tomar decisiones. Todo este conjunto de síntomas, para aquellos que presenten alguno de ellos, es por ello que acudan al médico para identificar qué tan severos o qué tan disruptivos son para su vida cotidiana, porque disminuye la calidad de vida. Luego viene el grupo que tuvieron síntomas leves, problemas de oxigenación y que requirieron de oxígeno en casa. Este grupo, por el desarrollo que tuvo la pandemia, pues ya fueron pacientes que tuvieron un componente un poco más impactante en cuestiones de su vida emocional. Recordemos que cuando salía una prueba positiva, ese simple hecho de que saliera positiva para las personas condicionaba o condicionó angustia, incertidumbre por al menos 3 semanas, que al inicio era lo que nosotros veíamos que duraba la enfermedad. Ya después de las vacunas y con el Omicron se redujo más o menos a 7 días, de 5 a 7 días, y fueron más leves, pero no dejaba de sorprender a las personas y de preocupar una prueba positiva. Si a esto les preocupaba, cuando requerían oxígeno, entonces el nivel de estrés aumentó. Y este grupo de pacientes en particular que requirieron de oxígeno, además de los síntomas que ya mencionamos, pues tenemos indicios ya de un síndrome de estrés postraumático, caracterizado todavía por más incapacidad de concentrarse en sus actividades diarias, dificultad para dormir o angustia, miedo nocturnos que llegaron a presentarse o a ser manifestados por los pacientes. Este grupo de pacientes, además de porque requirió de oxígeno, dependiendo el tiempo que tuvo de oxigenoterapia y que no se hospitalizó, pues también pudieron haber quedado con alguna disminución en su función pulmonar. Entonces, son pacientes que además de tener las complicaciones de una enfermedad o pudieran tener síntomas de una enfermedad leve, tenemos estos síntomas agregados de síndrome de estrés postraumático y además alguna limitación pulmonar. Por ello, tienen que acudir con su médico y este médico determinar si existe un problema de estrés postraumático que no le permite al paciente regresar a su vida cotidiana o a sus actividades como lo hacía antes de COVID, acudir con terapeutas que les permitan trabajar ese nivel de estrés y lograr la recuperación. Si son síntomas generales, como ya los mencionamos, pueden ser manejados por el mismo médico, su médico de cabecera, y si son pacientes que requieren de alguna rehabilitación pulmonar, enviarlos a una clínica específica de rehabilitación pulmonar que ya cada vez hay en todos los centros de atención médica, tanto públicos como privados. Esta es una emisión grabada de Somos Paisaje Interno. El tema de este día, necesaria una revisión médica si padeciste COVID. Nuestro invitado es el doctor Gilberto Felipe Vázquez de Anda, especialista en medicina crítica, socio titular de la Academia Nacional de Medicina de México en el área de medicina crítica y profesor investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México. A nuestras audiencias, les recordamos que si quieren comunicarse con el equipo de esta serie, envíen un mensaje a nuestras redes sociales. Nos encuentran como Somos Paisaje Interno. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela y bueno, el año pasado me contagié de COVID-19. Tenía muy poco que se había detectado la variante Omicron.
tenía una semana aproximadamente que se había dado a conocer. Y bueno, yo tuve absolutamente todos los síntomas de esta variante. Al principio yo no creía que fuera Omicron, ya que mi esquema de vacunación estaba completo. Sin embargo, bueno, al realizarme la prueba salí positivo y una de las principales molestias fue mucho dolor en mi cuerpo, específicamente en la parte de mi espalda. Y esto fue causado por el daño que estaban sufriendo mis pulmones. Fueron muchos días, la verdad, con este dolor. El medicamento no me ayudaba lo suficiente y pues hasta la fecha sigo con ese dolor. Estando enferma, los estudios que recomendó mi doctora realizarme fue una placa de rayos X de mis pulmones para ver las condiciones en las que se encontraba, y otro de los estudios que me mandó a realizar fue un electrocardiograma, ya que yo presentaba bastante taquicardia. Actualmente sigo con dolor en mi espalda. De hecho, cuando es bastante fuerte, sí llego a tomar algún medicamento para el dolor. Y sigo pues en tratamiento, se podría decir, porque tengo pendientes unos estudios nuevamente, unos rayos X, para ver cómo es que están mis pulmones. Yo sinceramente espero que ya hayan mejorado con el tratamiento que recibí y la rehabilitación que llevé. Esta rehabilitación que te comento, la verdad es que consistía en ejercicios bastante sencillos que yo los podía realizar en mi casa. Por ejemplo, ejercicios de respiración, estar inflando globos, llenar un vaso con agua, introducir un popote, soplar y estar haciendo burbujas. Yo sentí que fueron ejercicios que me ayudaron bastante. Obviamente, pues traté de ser constante para poder ver resultados. Otra recomendación muy importante que me hizo mi doctora fue bajar un poco de peso para no tener más complicaciones de las que ya estaba presentando. Y pues bueno, la verdad es que sí le hice caso. Empecé a cambiar poco a poco mis hábitos de alimentación, incrementé mi actividad física y pues ahorita me siento bien, a pesar de que a veces el dolor está ahí, pero pues poco a poco voy avanzando y siento que voy mejorando. Mi nombre es Daniela Guzmán y mi paisaje interno lo lleno con mis clases de yoga y los juegos y pasatiempos que realizo con mi hija y mi mascota. Tu participación enriquece nuestra experiencia. Nuestros medios de contacto son el 55 41 55 10 60 o 55 12 33 29 15. A través de nuestras redes sociales estamos en Paisaje Interno y en Radio Educación. Y continuamos con esta entrevista grabada. El tema de este día: necesaria una revisión médica si padeciste COVID. Nuestro invitado es el doctor Gilberto Felipe Vázquez de Anda, especialista en medicina crítica, socio titular de la Academia Nacional de Medicina de México en el área de medicina crítica y profesor investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México. Doctor, ¿qué pasa en el caso de los pacientes que tuvieron COVID severo o incluso crítico? ¿Cuáles son los síntomas post-COVID que ellos y ellas podrían presentar? En este grupo de pacientes, sobre todo los severos y graves o críticos, las molestias que se observan en el grupo de leves y moderados ya no prevalecen, porque al haber estado hospitalizados y al haber vivido estos eventos dentro de las hospitalizaciones de incertidumbre, de gravedad y de estrés continuo, porque recordemos que los pacientes por protocolo pues estaban aislados y no había contacto, no había visitas, se hacían las visitas y los informes médicos a distancia. La mayor parte del tiempo, por esta necesidad de aislamiento, pues la pasaban solos o con otros pacientes como ellos, y entonces se observan síntomas mayores de estrés postraumático.
Este síndrome de estrés postraumático, volvemos a repetirlo, ya son síntomas más propios de dificultad para concentrarse, pesadillas, no pueden dormir bien, sus horas de sueño son pues disruptivas o interrumpidas por determinado número de veces en las noches en que despiertan, no pueden realizar sus actividades normales de labor, o sea, de trabajo, no pueden concentrarse y requieren de un apoyo de terapia psicológica o de grupo que permitan manejar estas emociones con respecto al impacto de la hospitalización. Los pacientes que estuvieron hospitalizados, y la mayoría tiene estos síntomas de alguna u otra manera, entonces sí es recomendable que si tienen algunas de estas características, lo mencionen y se lo mencionen a su médico para que sean prontamente canalizados con los especialistas para tratamiento del estrés postraumático. Como también estuvieron hospitalizados principalmente por problemas respiratorios, pues se tiene que hacer una evaluación de su función pulmonar. ¿Cómo quedó el pulmón estructuralmente hablando y de función para determinar si requiere o no rehabilitación? Estos pacientes con enfermedad grave también pudieron haber tenido otros órganos afectados, como pudo haber sido riñón, corazón, cerebro, y que tienen síntomas diversos. Para este grupo, entonces, se empieza a requerir un trabajo ya más multidisciplinario. Tenemos al médico de cabecera, tenemos a la rehabilitación pulmonar, tenemos al grupo de especialistas de manejo psicológico o de espiritual de los pacientes para que de alguna manera se trabaje en conjunto. Son pacientes ya más complejos por esta característica que tuvieron. Lo que hemos observado es que sí, los pacientes refieren que algo pasa, que algo está sucediendo que antes no tenían, que no están del todo bien, que les quedó algo residual y eso es lo que refieren. O sea, cualquiera podría decir, no, pues es que estuviste en el hospital y pues ya pasará. No, no es así de simple, al menos con el síndrome de estrés postraumático, que si no se trata y no se tiene terapia, no es tan fácil de que se liberen los pacientes de ello. Y eso ocurre no nada más en los pacientes con COVID, sino también los pacientes que sufrieron de alguna enfermedad de moderada a grave y que sufrieron de hospitalización. Hoy en día lo sabemos y sabemos también entonces que los pacientes que sufrieron COVID, y si tienen estos síntomas, tienen que recibir tratamiento o terapia. También tenemos los pacientes críticos, y este es un grupo sí ya muy especial. Son los sobrevivientes del COVID, los sobrevivientes reales, en un momento por así llamarlos, porque su vida estuvo comprometida. Son aquellos pacientes que requirieron de terapia intensiva, ventilación mecánica o incluso aquellos mismos que dijeron a mí no me intuben, yo quiero lo que pase y lo que sea. Y sobrevivieron sin intubación, pero quedaron con daños pulmonares muy severos y con daños a otros órganos también severos, pacientes que requirieron soportes muy agresivos, como aparte del ventilador mecánico, un riñón artificial, la hemodiálisis, o pacientes que requirieron incluso de dispositivos de oxigenación por membrana extracorpórea, es decir, ayudar a oxigenarlos con dispositivos de muy alta tecnología que oxigenaban la sangre fuera del cuerpo y la regresaban al cuerpo del paciente. Estos pacientes que sufrieron de la enfermedad crítica o grave y sobrevivieron al COVID son los más complejos y ellos van a requerir terapia de soporte en múltiples sentidos después de haber padecido la enfermedad grave. Esto es, requieren de ayuda psicológica para el manejo de un síndrome de estrés postraumático más acentuado. Y esto todos los pacientes lo tienen que recibir, simple y sencillamente porque el cuerpo estuvo expuesto a una situación de vida o muerte. Tal vez no lo vivieron o no lo sintieron en el momento de la enfermedad porque estaban sedados y con un ventilador mecánico. Pero una vez que salieron, incluso ni siquiera se acuerdan, la mayoría de ellos, de cuando despertaron, de cuando les quitaron el tubo, el ventilador, la hemodiálisis, y ni tampoco cuando estuvieron en los primeros días en un piso sin estos aparatos.
empiezan tal vez a acordarse el día que salieron de alta del hospital, y eso con algunos flashazos de memoria, recuerdos de la memoria. Pero cuando empiezan realmente a integrarse en su vida familiar y social, y es cuando vienen todos estos recuerdos, es cuando más impacta a los pacientes y empiezan a tener problemas de adaptación en su entorno social y familiar y laboral. Tienen más acentuados estos síntomas, y entonces sí es importante que reciban atención de apoyo psicológico. Ese es por un lado. Por el otro, igual que los moderados, se tiene que ver cuánto quedó de función pulmonar. Muchos de estos pacientes siguen con oxígeno, o incluso algunos de ellos van a requerir trasplante pulmonar dependiendo de cómo esté el daño pulmonar, o que requieran también unas dietas especiales, medicamentos especiales por los daños orgánicos secundarios, por ejemplo, al riñón, que quedó con una función residual. Son pacientes que van a estar incapacitados por un buen número de tiempo. Tiene que evitarse la depresión, que ya es mucho más acentuada que los pacientes que tuvieron una enfermedad moderada. Entonces tienen que recibir apoyo psiquiátrico, psicológico, espiritual. El entorno familiar tiene que participar en estas terapias. O sea, se observa en pacientes normalmente de terapia intensiva, no por COVID, que los que sobreviven, pues con el síndrome de estrés postraumático pierden sus empleos, divorcios en un momento dado, pero por todo este desacoplamiento con las cuestiones cotidianas, sobre todo las tomas de decisiones. Los pacientes refieren sentirse muy inseguros en las tomas de decisiones, y esto es por ello que se requiere de este trabajo multidisciplinario. La rehabilitación muscular, o sea, con los fisioterapeutas, recordemos que al estar en una enfermedad grave, pues pierden gran cantidad de músculo y salen muy débiles. Tienen que tener rehabilitación física, muscular, y empezar a hacer estos trabajos. No la pueden hacer del todo si tienen funciones pulmonares residuales. De ahí la importancia que sea un trabajo multidisciplinario. Y aquí sí, no dudemos que la necesidad que se va a tener en el sistema de salud de clínicas de rehabilitación o clínicas post-COVID para atender toda esta gama de patologías en los pacientes que requieren de manejo multidisciplinario. Como podemos ver entonces, los pacientes que tuvieron mayor gravedad o enfermedad crítica y mayor intensidad de tratamiento, pues son los que van a requerir el mayor número de personas para su rehabilitación. Y así vamos bajando hasta el paciente asintomático, que puede ser manejado de manera ambulatoria, y el médico identificar cuál es el problema que predomina para referirlo con algún especialista de rehabilitación de olfato, gusto, algún terapeuta para situaciones de un síndrome de estrés postraumático leve, y los pacientes moderados hacer evaluaciones cardiovasculares, evaluaciones pulmonares, renales, hepáticas, para ver si no quedaron con algunos síntomas propios de COVID, y aquellos que tuvieron enfermedades nuevas, inflamatorias, lupus, artritis, enfermedades neurológicas, que pudieron haberse desarrollado sin saberlo por COVID. Doctor, ante el hecho de que habrá un grupo de pacientes que requieran esta atención multidisciplinaria, ¿qué pasa cuando no se cuenta con seguridad social? El tipo de atención que se demanda es cara porque hay que ver a un grupo importante de especialistas. ¿Qué hacer en esos casos? ¿A dónde recurrir? Vamos a verlo como, de alguna manera, como un todo, y dependiendo de los síntomas. Otra vez, si afortunadamente la mayor parte de la población tuvo esta enfermedad leve y van a tener síntomas, o como ya los mencionamos, dependiendo del síntoma, si son síntomas de propios post-COVID o de una enfermedad nueva que desencadenó el COVID, sí se va a requerir de esta atención, y además las enfermedades concomitantes. ¿Me explico? Tenemos entonces 3 variedades. En los leves, síntomas post-COVID que pudieron haber quedado residuales, enfermedades nuevas que pudieron haberse desarrollado por COVID o asociadas a COVID, y las enfermedades concomitantes como obesidad, hipertensión y diabetes. Entonces,
Dependiendo de la magnitud como se vayan presentando, va a ser la intensidad o necesidad de atención multidisciplinaria. A medida que se vayan haciendo complejos, pues va a ser el sitio a donde van a tener que ser referidos. Es muy probable, porque así está sucediendo, que se creen estas clínicas o centros de atención de pacientes con síndrome post-COVID en cualquiera de sus gamas. Algunos van a estar al alcance de la consulta del médico de cabecera y otros van a empezar a ser referidos a un segundo nivel de atención o hasta un tercer nivel de atención. Pero de que van a aparecer estos centros, y es un hecho, es claro. Y tiene mucho también que ver con el sistema de salud. El sistema de salud en México continúa siendo un sistema público y privado. El público, recordemos que tenemos instituciones como el Seguro Social, el ISSSTE, los institutos estatales de salud, la SEDENA, que van a tener una cobertura del 50% de la población. Ahora, con estas nuevas disposiciones de IMSS Bienestar, pues es muy probable que atiendan al complemento de la población para la atención médica. El sistema privado, bueno, pues ya tiene su característica ya muy bien identificada, y es muy probable que, de acuerdo a esta demanda de servicios de atención y cuidados post-COVID, en nuestro sistema de salud se creen estas clínicas de atención post-COVID y por nivel. Entonces, el paciente que va a requerir de una atención multidisciplinaria, que como usted lo menciona, pues por naturaleza va a tener mayor costo para el sistema de salud, pues se haga en hospitales de tercer nivel o en centros de rehabilitación de tercer nivel de atención, o sea, muy especializados y multidisciplinarios. Segundo nivel para enfermedades menos complejas, pero que también engloben en este síndrome post-COVID, y la de mayor cobertura, que va a tener las mayores posibilidades y más al alcance de la población, es la del primer nivel de atención. Ese es lo que va a estar vislumbrándose como una atención integral ahora que entremos en estas nuevas fases de enfermedad por COVID y ya esperemos que pronto en una fase endémica. Doctor, seguramente una pregunta que usted escucha de forma frecuente de sus pacientes que tuvieron COVID, sobre todo si este fue un COVID crítico, es: ¿voy a volver a mi vida normal, a la vida que tenía antes? ¿Voy a tener una recuperación total? ¿Cuál es la respuesta a esta inquietud? Desde el punto de vista de cómo fue la enfermedad por COVID de esta persona, es que casi ya podemos estar respondiéndola. Si es un paciente asintomático o con síntomas leves y que tiene síntomas como debilidad o como alteraciones del gusto, pues la calidad de vida va a estar en buena medida conservada y lo que se va a requerir es tiempo y algo de rehabilitación para que vuelva otra vez a su vida normal en cuanto a los síntomas que tiene, que ya no tenga fatiga, que ya el olfato y el gusto regresen lo posible a lo normal o incluso ya normal, que no hayan desarrollado enfermedades nuevas que haya disparado el COVID y que si tienen hipertensión, diabetes, obesidad, pues entren en un cuidado ya responsable y con buen seguimiento de estas enfermedades. Entonces podemos decirle al paciente que sí, que va a regresar como era su vida antes. A medida que se va haciendo complejo, entonces todo va a depender de cómo va a ir este paciente enfrentando el síndrome de estrés postraumático, enfrentando lo que es en un momento dado una limitación pulmonar o renal o muscular o neurológica y que va a llevar un poco más tiempo. Y aquellos que sobrevivieron, pues es todavía, o sea, el retorno a su vida normal, pues va a depender de la funcionalidad residual que haya quedado después de COVID. Si estuvieron en terapia, estuvieron con intubación muy graves, pero que su función pulmonar residual es aceptable, no requieren de oxígeno, pueden tolerar el síndrome de estrés postraumático, se han reintegrado a su vida familiar, social y laboral. Estos pacientes tienen mejor adaptabilidad a la enfermedad post-COVID y pueden regresar en buena medida a su calidad de vida previa a la enfermedad.
los otros van a tener que trabajar más tiempo para regresar a un nivel de vida o a una calidad de vida aceptable. Y tenemos aquellos que por tal condición post-COVID van a requerir en un momento dado, pues posible, algún trasplante de órgano como del pulmón o medicación crónica y que pues por las secuelas propias de la enfermedad crítica, pues queden con una menor calidad de vida y que ya no va a ser posible recuperar como estaban antes del COVID. Entonces, se torna para nosotros los médicos, para el sistema de salud, para todos los que trabajamos en el área de la salud, pues un nuevo reto de cómo controlar esta enfermedad y sus secuelas y cómo ayudar a las personas a rehabilitarse. Doctor, estamos en el cierre de esta entrevista. ¿Hay un mensaje final que usted quisiera dejar en nuestras audiencias? Sí, muchas gracias. Mire, en la Academia Nacional de Medicina, pues prácticamente desde el inicio de la pandemia, pues hemos estado preocupados por ver cómo enfrentar la enfermedad antes de que la conociéramos, durante y después. La Academia cuenta con información suficiente y especialistas suficientes para cada una de estas complicaciones. O sea, dentro de sus miembros contamos con médicos de muy alto nivel de estudios y de investigadores, clínicos, especialistas, que podemos proporcionar orientación a quienes gusten. No hacemos ejercicio clínico en hospitales, todos tenemos diferentes instituciones, pero sí ha jugado un papel importante en el seguimiento de esta enfermedad y que nosotros seguimos dando recomendaciones a médicos y pacientes con respecto a qué es lo mejor que pudiera haber para este tiempo que va a venir después del COVID. Yo recomiendo a los pacientes, a las personas, que se ubiquen en qué lugar o cómo fue su enfermedad por COVID y estar atentos a qué les está dando su cuerpo en síntomas y acudir al médico para que les haga una evaluación después de la enfermedad, después del COVID. Si los pacientes tienen enfermedades concomitantes o enfermedades crónicas no infecciosas como son la obesidad, diabetes, hipertensión, inmunodepresiones, ahí tienen que acudir con el médico, no solo para ver o evaluar si tienen datos o síntomas post-COVID, sino además entrar en un régimen mucho más regular de sus enfermedades crónicas, porque el COVID va a continuar en nuestras vidas, vamos a tener que estarnos vacunando cada año, vamos a tener que tener esta higiene y este cuidado propio de nuestras personas para el futuro. Aún siendo endémico, el COVID va a tener un comportamiento como lo tuvo la influenza todo el siglo pasado, y entonces vamos a tener que estar al pendiente de sus altas y bajas con respecto a las variantes. Así que no es ningún triunfo que una comunidad deje el cubrebocas y deje ya las medidas de distanciamiento y lavado de manos. Vamos a aprender a convivir con el COVID y sus picos y vamos a regresar en ciertos momentos otra vez al cubrebocas, al distanciamiento, al lavado de manos continuo y todas estas medidas que limitan la expansión del virus. Lo estamos viendo hoy en China, ¿no? Entonces, finalmente la recomendación es esa, ver qué está sucediendo, cómo fue su desempeño de COVID y qué síntomas tienen, acudir a su consulta, tener cuidado con sus enfermedades crónicas y aprender a convivir con el virus y seguir las recomendaciones de las instituciones de salud. Pues agradecemos muchísimo a nuestro invitado, al doctor Gilberto Felipe Vázquez de Anda, por su presencia en Somos Paisaje Interno y nos despedimos. Muy buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias. Tan solo 3 días antes del fallecimiento de su papá, Ngozi Adichie había conversado con él. El 10 de junio de 2020, la escritora recibió una llamada de parte de su hermano en la que le dio la noticia intempestiva, esa frase que le cambió la vida: su papá había muerto. Ngozi Adichie se despide de su padre en plena pandemia con el ensayo sobre el duelo. Te recomendamos adquirirlo en cualquier librería. Porque no todas las despedidas son iguales. Así se presenta el manual Duelo por COVID-19, una publicación escrita por María Gallo, Cristina Yaca y María José Adame.
Este libro está dedicado a todas las familias que han sufrido por la muerte de un ser querido. En 27 páginas te presentan ejercicios para elaborar el duelo en niñas, niños y adolescentes. Te invitamos a buscarlo en la red. Es gratuito. En la parte final de este programa, vamos a darnos un momento para escuchar nuestro paisaje interno. Bienvenido a tu paisaje interno. El espejo de la pandemia. Siente este momento y ahí donde estás, regálatelo para ti. Una pausa, un paréntesis. Siente tu cuerpo. ¿Se encuentra derecho? ¿Te encuentras ladeado en este momento? ¿Te encuentras de pie, sentado o sentada? Tal vez recostado o recostada. Simplemente date cuenta de cómo está tu cuerpo en relación con el espacio que ocupa. Date un par de minutos para ti. Date cuenta de lo que has descubierto de ti en este tiempo de cambio en tantas áreas, de tantas cosas distintas y de tanto tiempo que ha pasado. Tal vez te des cuenta de algo que tenga que ver con tu valentía o con tus planes, con tus miedos o tus obligaciones, con tus deberes y con nuevos retos. ¿Cómo está tu tolerancia? ¿Cómo ha cambiado tu forma de convivir y tu forma de trabajar? ¿Pasan diferente los días? ¿Has salido menos, igual o más de tu casa? ¿Tienes nuevas incertidumbres o tal vez nuevas certezas? Respira y date cuenta de una o dos cosas importantes para ti que hayas descubierto en este tiempo. ¿Qué has descubierto acerca de tu forma de pensar? Respira tu forma de pensar. ¿Qué has descubierto acerca de tus emociones? Respira tus emociones. ¿Qué has descubierto con respecto a tus relaciones? Respira tus relaciones. ¿Qué has descubierto con respecto a tus planes? Respira tus planes. Y mientras respiras, inhalas y exhalas. Dejas que aparezcan imágenes, ideas, palabras, sensaciones. Con estas preguntas, date cuenta qué es lo que te falta acomodar en este tiempo de lo que has encontrado en el espejo de la pandemia. Soy Bruno Díaz, psicólogo. Para preguntas, cursos y consultas, envíame un WhatsApp al 55 29 52 08 24 o búscame en Facebook en Los Parajes del Alma. Participamos en este programa nuestros entrevistados Gilberto Felipe Vázquez de Anda y Daniela Guzmán, el psicólogo Bruno Díaz y el equipo de producción de esta serie: Marlene Reyes, Daniel García, Eliud Hernández, Edith Díaz, Ana Leticia Vargas y en la producción Guadalupe Sánchez López. Hasta la semana entrante y, por favor, destinemos un tiempo a cultivar nuestro paisaje interno. Paisaje interno. Construyendo redes. Transmitimos desde la Ciudad de México por las frecuencias de Radio Educación para el Mundo. Transmitimos para el mundo. Radio Educación.